Muy bien, en este segundo bloque vamos a hablar acerca de los presupuestos de la medida de incautación y también sobre el trámite procesal para disponer una incautación. En cuanto a lo primero, esto es en cuanto a los presupuestos. Los presupuestos, según la norma procesal, son dos: indicios de criminalidad y peligro de la demora. Cuando hablamos de los indicios de criminalidad, estamos haciendo referencia a que deben existir indicios, en buena cuenta, elementos de convicción que acrediten la ocurrencia de que estamos frente a bienes que van a servir para la probanza del delito o bien frente a bienes sobre los cuales debe recaer una medida cautelar con fines de que en el futuro se proceda al decomiso de los mismos, esto es, a la privación de la propiedad de los mismos de manera definitiva. Para esto deben existir elementos de convicción sobre dichos aspectos. El segundo presupuesto tiene que ver con el peligro de la demora. Esto es que la incautación debe disponerse con la finalidad de evitar de que los bienes se pierdan, desaparezcan o puedan ser dispuestos. Cuando se habla tanto de la pérdida como de la desaparición, estamos haciendo referencia básicamente a bienes que son movibles, bienes muebles. Y esto básicamente tiene que ver con el cuerpo del delito, con las piezas de ejecución para el delito o con las piezas de convicción, que en resumidas cuentas tienen que ver con cuerpo del delito y evidencias, en donde para evitar de que desaparezcan estas evidencias se debe proceder a la incautación, porque es posible de que el titular tienda a desaparecerla. Pero también la incautación se dispone a fin de evitar de que el titular de los bienes pueda disponerlas. Cuando se habla de la disposición de los bienes, la disposición puede tratarse de bienes muebles como de bienes inmuebles. Puede haber actos de disposición de carácter material o bien de disposición de carácter jurídico. Cuando hablamos de la disposición de carácter material, hacemos alusión básicamente a actos por los cuales el titular busca desaparecer los bienes a fin de evitar de que sean incautados. Piénsese, por ejemplo, en vehículos. Igualmente, cuando hablamos de la disposición material, también puede hablarse de inmuebles. Piénsese, por ejemplo, de inmuebles que básicamente presentan un bien principal y bienes integrantes o accesorios. La idea es evitar de que el titular trate de desprender del bien principal los bienes integrantes o accesorios que vayan unidos a este bien principal. Y la disposición jurídica básicamente se refiere pues a actos de disposición jurídica de los bienes, como por ejemplo transferencia o cuando se trata de dar en arrendamiento o cualquier otro acto de disposición de estos bienes a favor de un tercero. En cuanto al trámite procesal de la incautación, tenemos dos maneras de tramitar una incautación. Una primera manera de disponer la incautación es cuando se produce la incautación material y luego se procede a solicitar la confirmatoria judicial de este acto de incautación. Y la segunda es que se dispone para proceder a la incautación de bienes, previamente se requiere una autorización judicial. Es decir, tenemos dos trámites: sin previa autorización judicial o con una autorización judicial previa. Se puede proceder a una incautación material de bienes sin previa autorización judicial solamente en casos de flagrancia delictiva y en casos de urgencia. Es decir, de que la autoridad policial o la fiscalía pueden disponer de inmediato a la incautación material de los bienes que son susceptibles de incautación, a fin de evitar de que estos se pierdan, con cargo a que luego de manera inmediata solicita al juez su confirmatoria judicial. Este es el primer trámite. Y el segundo trámite es que se refiere a aquellos casos en donde se requiere previa autorización judicial para proceder a la incautación de bienes. Y este trámite procesal, a su vez,
puede dictarse sin previo inaudita pars, es decir, de que el fiscal lo solicita ante el juez y éste puede disponerla de inmediata. Pero también, digamos, este trámite puede pasar por correr traslado previamente a la parte afectada para que luego el juez se pronuncie sobre el mismo. O también puede disponerse de que antes de tomar la decisión judicial, previamente se convoque a una audiencia judicial. Va a depender del caso. Básicamente el criterio para establecer cuándo se dispone, digamos, resolver un pedido de incautación de manera directa, sin previo conocimiento de las partes, o cuando, si es necesario, correr traslado del pedido a las partes, es básicamente cuando la medida de incautación podría perder su finalidad de correrse traslado a las partes. Hoy día le vamos a hablar acerca de la incautación. ¿Qué cosa es la incautación? La incautación significa la disposesión de bienes a su titular, una disposición de carácter provisional. Existen dos tipos de incautación. Por un lado, la incautación probatoria, con fines probatorios, y por otro lado, la incautación cautelar, las cuales responden a la doble naturaleza que tiene la incautación. Vamos a hablar de estos dos tipos de incautación. En cuanto a la incautación probatoria tiene como fin recoger, pues, el cuerpo, digamos, proceder a la incautación de lo que constituye el cuerpo del delito, las piezas de ejecución que se utilizaron para realizar el delito, para cometer el delito, y las piezas de convicción. Me explico. En buen romance, cuando se habla de la incautación probatoria, se está haciendo alusión a la incautación de bienes que están vinculados estrechamente con el delito, concretamente dirigidos a la probanza del delito. Por eso se dice que es una incautación de carácter probatorio. Y esto recae sobre tres tipos de bienes, sobre lo que vendría a ser el cuerpo del delito, las piezas de ejecución para el delito y las piezas de convicción. Poniendo un ejemplo, vamos a entender claramente estas tres categorías de la incautación probatoria. Por ejemplo, en un caso de delito de homicidio, cuando el sujeto activo mata a la víctima utilizando intercepta a la víctima, imaginemos cuando está por llegar a su domicilio y se vale de un puñal, entonces, si luego se produce el descubrimiento de ese delito, podemos identificar estas tres categorías que tienen que ver con la incautación probatoria. El cuerpo del delito, en el delito de homicidio, sería el cadáver. La pieza de ejecución del delito, en este caso del delito de homicidio, sería el arma homicida, concretamente el puñal que se utilizó o el cuchillo que se utilizó para asesinar a la víctima. Y las piezas de convicción son aquellos rastros o evidencias que deja el agente cuando comete el delito. Por ejemplo, huellas dactilares en el lugar de escena del crimen, o cuando deja caer un objeto personal cuando comete el delito. En buena cuenta, la incautación probatoria está relacionada, pues, con la incautación de bienes para probar el delito. Por otro lado, tenemos la incautación cautelar. La incautación cautelar recae sobre bienes a fin de asegurar estos bienes para un posterior decomiso de estos bienes. Básicamente esto va a recaer sobre tres tipos de bienes: sobre los efectos del delito, sobre instrumentos del delito y también sobre el objeto del delito. De manera sencilla, cuando hablamos de efectos del delito, viene a ser la ganancia que produce el delito. Ejemplo, en un caso de asesinato vendría a ser la contraprestación que cobra el sicario, o en un caso de tráfico ilícito de drogas, la contraprestación que recibe el narcotraficante por la venta de la droga. Tratándose de los instrumentos del delito, son aquellos objetos que se utilizan para cometer el delito. Por ejemplo,
en un delito de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, los bienes que se utilizan para cometer o ejecutar el delito. Ejemplo, buques, vehículos o avionetas para transportar droga. Y el último objeto del delito viene a ser los bienes sobre los cuales recae la acción delictiva. Concretamente, en el delito de robo, por ejemplo, sería el botín que se obtiene después de un asalto, del asalto a un banco. O en el delito de lavado de activos, son los bienes, dinero, que tendrían procedencia ilícita, que provienen de algún delito previo. El fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial la incautación del teléfono celular que usaba el expresidente Alan García Pérez. La solicitud fue remitida al segundo juzgado de investigación preparatoria el último miércoles 19 de junio. De acuerdo al fiscal Pérez, la importancia de contar con el dispositivo móvil radica en el que permitiría complementar y registrar información para el caso Metro de Lima, en el cual se investiga el presunto pago de soborno no solo al expresidente, sino también a otros funcionarios, ¿no?, por parte de la empresa Odebrecht. En horas de la madrugada recibimos una llamada de parte de la Dirección Antidrogas, Departamento ADITIT, indicando a mi persona que se tenía un posible descubrimiento de droga. El lugar donde estaría el narcótico era dentro de las instalaciones del mercado mayorista de Santa Anita, dentro de unos sacos que supuestamente contenían limones. Cogimos una muestra, procedimos a abrirla y encontramos 8 paquetes de droga. Al hacer el reactivo correspondiente, al pasar la prueba de campo correspondiente, se determinó que era marihuana. Con esa información procedimos a abrir todo el envío que había llegado de Sullana, de limones, en el stand A246. Al final obtuvimos 452 kilos de marihuana. Procedimos a la detención de 2 personas de que habían ido a recoger dicho envío y los hemos trasladado a la DINANDRO para el inicio de las investigaciones. Manejamos 2 teorías: que la droga puede haber sido acopiada y trasladada desde Colombia por la calidad de la misma, o que pueda pertenecer a la Sierra de Piura, ¿no?, y trasladada acá a la capital.